Esther. ¿Okay? Este libro casi es de suerte que está en nuestras Biblias. Este libro casi es echado fuera de la Biblia que conocemos actualmente, porque en ningún lugar aparece el nombre de Dios. En ninguna parte usted va a encontrar Adonai, Dios hizo esto, hizo lo otro. Está como escondido en este texto. Ahora, y por otras varias razones que querían hacerse del libro de Esther. ¿Ok? Pero lo que más importante, Dios no hace las cosas a la casualidad. Dios no tiene el libro que es de suerte que le tocó el libro de Esther, está ahí. Aunque vamos a estar viendo en este día, el libro de Esther es uno de los más importantes libros en toda la Biblia, aunque nadie le toma en cuenta, ni siquiera se ha puesto a ver qué es lo que hay en la historia del libro de Esther, porque esto está entrelazado desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y voy a tratar de simplificar todas las maravillas que tiene el libro, pero no voy a decir todas, solamente un resumen del resumen del resumen de todo lo que amplía el libro de Esther, porque es una obra maestra que Dios hizo en este libro. Y se mira simple, es una historia regular, que solo los judíos la celebran la fiesta, que nosotros qué tenemos que ver, que los gentiles que tienen que ver, los cristianos que tienen que ver, no, pues por aquí pasa como que, sí, yo conozco la historia y ya. Pero no, este libro es Dios lo hizo una obra maestra. Y vamos a desvelar un poco en este momento acerca del rollo de Esther. Esta foto es una foto del libro de Esther en la era medieval, muy carísima, con detalles, con colores y con todo, carísimo para tener esa foto. Muy bien. Megilat Esther. De hecho, la palabra Esther, en hebreo, si usted la traduce al Esther, viene de una palabra donde la hace similar a la palabra oculto, algo que está oculto. ¿Okay? Megillah también viene a ser una palabra hebrea en la cual dice que es un rollo, se traduce como un rollo, un pergamino. Pero si vas al hebreo, viene una palabra hebrea que te habla acerca de revelación. Eso es algo que está revelado y que está oculto en el libro de Esther. Tan solo en el título Megillah Esther ya tenemos que hay algo oculto y que es algo revelado. Para algunos es totalmente oscuro, ni siquiera tienen idea de lo que voy a hablar el día de hoy. Para otros ya han abierto sus ojos y se les ha sido revelado. El día de hoy vamos a ver un poco de lo oculto y un poco de lo revelado. ¿Ok? Eso es. Para empezar con esa introducción, el libro de Esther es algo que en el judaísmo mesiánico y rabínico este libro se lee completamente durante Purim para cumplir con el mandato de Mikra Megillah. En Deuteronomio se nos manda leer la Torah y uno de esos libros se selecciona en la fiesta de Purim, se lee todo el libro, se desvela uno, tiene una vigilia y está leyendo el libro de Esther. ¿Okay? Ese es el mandamiento. Enfatiza la prudencia divina oculta del hebreo Ashtar, que evoca el nombre de Esther. Su nombre hebreo subraya temas de ocultamiento. Megillah es un rollo pergamino enrollado. La raíz hebrea Gala de Strong 1540 implica revelar, descubrir, exponer, de donde deriva Megillah, como algo que se desenrolla para revelar su contenido oculto. Es un libro que está enrollado, pero se va a desvelar para revelar. Muy bien. En la tradición judía, Megillah Esther se interpreta simbólicamente como la revelación de lo oculto, Nishtar y Satar, de ocultar. Muy bien. Empieza así. Aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero, en inglés y en hebreo va a venir Ashkaverosh. En español va a venir Asuero. En otras traducciones va a venir Jerjes. ¿Ok? Es el mismo personaje, es el mismo del que estamos hablando, ya sé que le diga Asuero o Jerjes.
Jerjes 1. ¿Ok? Es el mismo personaje. En los días del rey Asuero, él gobernaba desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Bien, el gobierno de este rey no era algo pequeño. Si ven el mapa, ¿dónde está Etiopía? En el número 2, y si ven la India, está en el número 1. Desde allá hasta acá era el reino del rey de Asuero. Y a la parte de arriba, todo lo que abarca Israel, Siria, Irak, Irán, Pakistán, todo eso hasta la India. No era un pequeño reino, era más bien todo el mundo conocido, abarcaba esas 127 provincias. Cuando estamos hablando del libro de Esther, estamos hablando del mundo que se conocía en aquel momento, todo el mundo, prácticamente. Eso es lo que se conocía. Ellos no conocían Estados Unidos, no conocían México, pero se conocía toda esta parte del mundo de aquel lado. So, él era el rey del mundo, no era cualquier rey. El rey de todo el mundo que se tiene conocido. Desde Etiopía hasta la India. Muy bien. El rey quiere exhibir a su reina hermosa como símbolo de su poder y generosidad. En una fiesta que duró 180 días para nobles y luego 7 para todos en Susa. A ver, ¿cuánto es una fiesta de 180 días? 6 meses. 6 meses, una fiesta en el reino, en todo el reino. Entonces, el último se va a la historia de la ciudad de Susa, que está por Irak, y ahí se pasan los últimos 7 días donde Vasti se negó a presentarse ante el rey, lo que provocó la ira del rey y su eventual destitución. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Cuando Dios te hace un llamado, cuando Dios te llama, más vale que te presentes, porque si no, te puedes ser exiliado. ¿Sí? Eso le pasó al pueblo judío. Dios quería presentar a Israel como su preciosa mujer, su esposa, su reina, obedeciendo mandamientos. No quisieron aceptar al Mesías. Ok, van al exilio. Van fuera. Una vez más. ¿Sí? El Dios, bueno, ese es un primera sombra. Vasti era la primera reina de Asuero, era la bisnieta de Nabucodonosor, el emperador babilónico que destruyó el primer templo sagrado y fue exiliada por su rebeldía. Así que no era cualquier persona, Vasti era la hija, la nieta de Nabucodonosor, el que era el rey del mundo anteriormente, Babilonia. Ahora estamos hablando del rey Persia. Persia conquistó a Babilonia, después va a ser conquistada por Grecia, pero no vamos para allá. Este tema está en Persia. ¿Ok? Muy bien. Estos eventos están pasando después del libro de Daniel. Daniel ya lleva aquí como muerto como unos 50 años, alrededor de 50 años. Pero Daniel murió en la misma ciudad de Susa. Y los eventos se están dando en ese lugar, en Susa, está siendo destacada Vashti. Ahora, hay un decreto que se hace en esta parte. Vashti, que desobedece, se crea un edicto de sumisión de esposas a maridos en Esther 1:22. Preparar el ascenso de Esther, la judía rebelde que triunfa, es una ironía porque el rey termina obedeciendo a Esther. O sea, el rey hace un edicto que cada hombre sea señor en su casa. Sí, bien machos. Sujétense a sus maridos. No sean como Vashti. ¿Ok? El macho alfa. Le pone la ley. Es una ley para todo el mundo. Todo el mundo, no nomás el imperio. Sujétense a sus maridos. Pero la ironía de la historia de Esther es que Esther termina
mandando al rey. Siendo la jefa. She's the ¿Verdad? boss. Siendo la ayuda idónea. Eres conveniente. Pero bueno, digamos más adelante, Asuero, Jerjes, Ahasveros, no se confundan, es el mismo, ¿ok? Buscó durante 4 años una reina, durante las cuales consideró a más de 1,400 concursantes. Ahí nace el primer belleza México, belleza Persia, ¿verdad? El primer. Y por suerte, de ahí la palabra suerte es donde tenemos la palabra pur. Purim, cuando hablamos de Purim, son suertes, plural de pur. Muchas suertes. Por suerte se eligió a Esther. Por suerte ustedes están aquí oyendo este mensaje. Por casualidad. Parece. ¿Verdad? Muy bien. La historia va un poco así, un poco de resumen acerca del libro o de lo que pasa. Amán, hijo de Amedata, el agagita, enemigo de todos los judíos, había conspirado contra todos los judíos para destruirlos y había arrojado el pur, es decir, el lote, la suerte, habían echado una suerte para su ruina y destrucción. Por lo tanto, estos días se llamaban Purim, de la palabra pur. En Esther 9:24 te explica lo que significa la palabra pur. Suerte, un lot, echar los dados, echar suertes. ¿Sí? Se echa las suertes. La palabra entonces es como el método de elegir o tomar una decisión aparentemente por casualidad. En Persia, el pur se usaba para buscar la guía de los dioses paganos. El nombre de la fiesta, por tanto, se deriva del sorteo de Amán para determinar la fecha en la que se debe programar el exterminio de los judíos. O sea que estaban adivinando qué día bueno era ir a matar a los judíos. ¿Ok? El día 13 del mes de Nisan pasó este evento, que es el primer mes bíblico. Sabemos Nisan, el Aviv, que también se llama Aviv, o Nisan, es el mismo mes, es el primero del año en el calendario bíblico de Dios. Y a los 14 días de ese mes nos ordena celebrar la Pascua. ¿Ok? Resulta que este sorteo lo hicieron el día 13 del mes de Nisan, un día antes de la Pascua. ¿Y antes de qué, perdón? De la Pascua. Entonces, se emitió el edicto un día antes. El día que estamos celebrando nosotros, y por detrás se está haciendo un edicto de muerte. ¿Ok? Eso es importante, porque eso fue en el día de Pascua. Ahora, tradicionalmente se disfrazan en este día los niños o algunos, hacemos obras de teatro, hay disfraces por todos lados, es una fiesta de la alegría, una fiesta de... Esta es la fiesta de la alegría, todos toman disfraces, antes era de bíblicos, disfraces bíblicos, pues ahora ya los niños agarran, no, pues me voy a disfrazar de Superman, de Spider-Man, de todo eso, ¿verdad? Pero realmente era disfrazarse de los bíblicos. Ahora, cuando se celebra, cada vez que se menciona el nombre de Amán, tradicionalmente se hace y cuando se menciona a Mardoqueo, se dice ¡yay! ¿Ok? Entre todo, cuando se está leyendo el libro de Esther, o cuando estamos haciendo el evento de la celebración de Purim, ¿ok? Porque eso nos hace participar en la fiesta y estar alegres, salir de lo mismo, de la monotonía. Entonces, también se disfruta con galletas en forma de orejas, reflejando a Amán, las orejas, de comer, todo eso es divertido, todo lo que de Hamán, las orejas de Hamán se llaman. En Israel, los adultos, lo que no se debe de hacer, aquí viene lo malo, ¿ok? Porque como se hace una fiesta regular, un holiday, algo que es santo, pero el mundo ¿qué hace con eso? Lo transforma en algo pagano, en algo malo. Entonces, Purim en Israel muchas veces no es celebrado por las comunidades en buena manera. Hay gente que se disfraza y termina siendo un Mardi Gras, como una fiesta que hacen aquí en Estados Unidos, donde hay
toda esa desnudez, se visten de otras cosas, se emborrachan, inclusive a los niños les dan de tomar, de fumar. Ese día se transforma totalmente lo santo en profano y se fueron muy lejos de la santidad, de lo que realmente es Purim. Tampoco no es una fiesta de Halloween, porque esta se celebra entre febrero y marzo. Halloween es en octubre. Entonces, pero ya estando en el mundo la hace como quiere. Lo bueno, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que el libro nos va a enseñar muchas cosas, porque dice, ¿por qué se disfraza? Lo que pasa es que ninguno de los personajes en la Esther es como se cree. Por ejemplo, Amán se ve como un buen consejero, el segundo del rey, el más digno y noble de todos ellos, pero en realidad es un asesino a sangre fría y se mira como el noble. Mardoqueo se ve como un simple judío, portero, ahí que está en la puerta del templo, pero en realidad se convierte en el segundo del rey en la historia, alguien muy importante durante la historia. Entonces, Esther es solo una joven huérfana, sin dinero, sin padres, sin madre, sin nada, no tiene nada, y se convierte en la reina de todo el mundo. ¿Se imaginan? O sea, Vashti era la más hermosa de las mujeres, pero solo por fuera, porque por dentro ni se sujetaba a su esposo. Okay, muy bien. Entonces, y Dios parece que no está en esta historia involucrado. Dios no aparece en esta historia, nunca aparece su nombre. ¿Ok? Pero en realidad que está pendiente de cada detalle de que está sucediendo en la historia de Esther. Cómo los judíos iban a ser aniquilados y cómo Dios les da un revés a la situación. Este libro, por eso es que es bien el estudio del libro de Esther tiene todos los calificativos para estar como lo estudia el judío en el modo avanzado, donde tú lees la Biblia, simplemente ves lo que está diciendo, le ves un revés, le ves qué es lo que nos está proyectando y le ves también qué es lo oculto que tiene el libro, y este está hecho en lo oculto, porque el nombre de Esther es oculto. ¿Ok? So está en un nivel, no en simplemente en simple, está en un nivel sot, en un nivel de ocultamiento. Y lo vamos a ir desvelando poco a poco. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al estudio, a la fiesta. Un ejemplo de esto está con esta foto aquí. Yeshua dice, ¿cuántos sabemos que Pablo, los apóstoles, tienes que aceptar al Señor como tu Salvador, ¿verdad? Y Señor. Bueno, en aquellos tiempos donde andaban los apóstoles, el Señor y Salvador era el César. Y si tú hacías esa oración en frente de uno de los gobernantes o romanos, tú puedes ser llevado a la cárcel o muerto por blasfemia, por aceptar a otro Señor que no era César. Entonces cuando dijeron eso, sabían que estaban diciendo que podían firmar su sentencia de muerte al creer en Yeshua como Salvador. No era como hoy que todo el mundo, sí, yo creo, yo hago lo que quiero. No, en ese tiempo era vida o muerte. O eres del César o eras de Yeshua. ¿Ok? Y lo declarabas públicamente los dos. César era declarado en las calles, Yeshua era declarado en las calles, a costo de muerte. La relación de Purim tiene que ver con una frase hebrea, Beanofu, y ocurrió lo contrario. Hay que ver esto es demasiado lo que enseña esto en el libro de Esther. Van pasando los eventos y ocurre lo contrario. Y pasan los eventos y ocurre lo contrario. Todo el libro se la pasa así. Toda la Biblia es así. Pero lo vamos a ver poco a poco.
Dice, todo empieza con Amán y Mordecai el judío. Amán deseaba la alabanza y el favor del rey, pero el rey lo obligó a darle la gloria a Mardoqueo, el judío que él más despreciaba. Luego Amán dio un plan para matar a Mordecai, que no se arrodillaba ante él, solo a Dios de Israel adoraba. Entonces construyó una horca para su propósito, donde finalmente lo colgaron a Amán en lugar de Mordecai. Empieza así, Esther 2:5. Mordecai es descrito como un varón judío de la tribu de Benjamín, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis. Ok, y en 1 Samuel 9:1 nos habla de había un benjamita poderoso que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Bejorat, hijo de Afías de Benjamín. Lo que muestra aquí la Biblia es que Mordecai era descendiente directo del rey Saúl. ¿Recuerdan? El rey Saúl. Ok. Mordecai era un benjamita de la tribu de Benjamín. Bien. Pero ahora vamos a ver la descendencia de Amán, del libro de Esther 3:1. Lo describe como el hijo de Amedata, el agageo. Los agagitas o los de Agag, okay, este título dado a Amán nos señala otro lugar en la Biblia donde tenemos más información sobre su trasfondo. Dice, entonces Saúl atacó a los amalequitas desde Abel hasta Shur, cerca de la frontera oriental de Egipto. Capturó vivo a Agag. Agagitas son por este rey. Los agagitas vienen de este rey. El rey de Amalek, que lo consagró a todos los demás a la destrucción. Aquí descubrimos que Amán es descendiente de Agag, rey de Amalek. ¿Por qué es importante esto? Saúl, de cuya familia desciende Mordecai, y Agag, rey de Amalek, tenían serios problemas entre ellos. El profeta Samuel había enviado al rey Saúl a la batalla contra los amalequitas, como lo describe en 1 Samuel 15. Lo leímos en la mañana. Dice, había llegado el momento de destruir a Amalek, el antiguo enemigo de los hijos de Israel. ¿Dónde? 16. Dios prometió hacer guerra contra Amalek en cada generación y finalmente borrar la memoria de Amalek de la tierra. Cuando Dios le dijo a Saúl que lo rechazó como rey, fue porque había mantenido vivo al rey amalequita Agag. Esencialmente Saúl se había comprometido con el enemigo espiritual más mortal de Israel, Satanás mismo. Dios manda a destruir y erradicar totalmente a Amalek de la tierra. ¿Sí? Y como Saúl desobedece y lo deja vivo, Dios le quita del trono. ¿Por qué era importante deshacerse de Amalek en aquel tiempo? Porque después atacó al pueblo judío, al pueblo de Israel en el desierto, y desde entonces Dios prometió que Dios tendría guerra contra Amalek de generación en generación. Estamos viendo desde que Saúl desobedeció a matarlos, porque mandó a matar niñas, niños, mujeres, hombres y todo, porque estos amalequitas no son otros los mismos enemigos que de Israel hasta el día de hoy, que quieren matarlos y arrojarlos al océano. Son todos los enemigos, todo lo que se ofende, todo lo que está en contra de Dios, son estos amalequitas. ¿Okay? Y el descendiente de Agag, del que dejó vivo Saúl, un descendiente de él, es Amán, el que estamos hablando siglos más tarde en el libro de Esther, y quiere eliminar al pueblo judío. ¿Ven la importancia? Porque al no haberlo eliminado, sucedió un descendiente que ahora clama venganza en el libro de Esther. ¿Ok? Ahora, no solamente es Saúl, sino también Mardoqueo es de la tribu de Benjamín, y tenemos al apóstol Pablo, que es de la tribu de Benjamín también. ¿Ok? Romanos 11:1. Pregunto entonces, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Si alguien predica que sí, está mal, porque aquí dice, de ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, miembro de la tribu de Benjamín. Tenemos un benjamita enseñándonos las buenas nuevas de la salvación de Yeshua.
¿Sí? Filipenses 3:5, circuncidado al octavo día, miembro del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de nacimiento de hebreos en cuanto a la ley farisea. Mordecai es identificado en el libro de Esther como un judío de la tribu de Benjamín, hijo de Jair, hijo de Simei, descendiente de Cis. Su linaje lo conecta con la familia del rey Saúl, también benjamita. Cuando esta historia está siendo proclamada en el libro de Esther, también viene la restauración del pueblo de Israel, donde estaban capturados en Babilonia. Se hace el decreto de que vuelvan y reconstruyan el templo. Los únicos que se regresan son los judíos, los levíes y los benjamitas. Todas las demás tribus se quedan en Babilonia, allá ya tienen sus casas, ya tienen sus trineos, sus caballos, sus haciendas, tienen todas sus cosas y ellos no regresan a construir el templo. Pero Benjamín y Judá se regresan y empiezan la construcción del templo. ¿Okay? Así que hay historias tremendas de los benjamines en la Torá, donde ellos hubo un tiempo que estaban bien idiosados sexualmente, que cometieron atrocidades también. Pero también Dios, a través de algunos benjamitas, ha traído restauración al mundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el tema del libro de Esther es de las reversiones dramáticas. Es un revés dramático totalmente que Dios hace en este libro. Comienza con Amán, porque ahora en el mes 10, es decir, el mes de Adar, el día 13, algunos han escuchado que por qué el día 13 tiene más otro. De ahí viene. Más que no, todo viene de ahí, pero luego se transgiversa. El día 13 llegó el tiempo para ejecutar la orden del rey y su decreto. El día que los enemigos de los judíos esperaban vencerlos, sucedió lo contrario, pues los judíos mismos vencieron a los que los odiaban. En Esther 9:1, la narración central de Purim se resume en la frase hebrea Be'anafu hu, y ocurrió lo contrario, y se puso patas para arriba. Todo se va a poner patas para arriba en el libro de Esther, al revés, todo. Y en la Biblia también va a suceder lo mismo, se lo voy a explicar. Al principio de Purim, lo que el enemigo de Israel planeó para la destrucción se convirtió repentinamente en su propia destrucción y la salvación de Israel. El enemigo quería destruir, aniquilar, y al final vino la restauración y la dio mucho. ¿Ok? Sucedió al revés. Primero, Mardoqueo no se inclina ante Amán. En Esther 3:2 se vuelve a hacer otro decreto del rey que todos tienen que adorar a Amán como su superior y arrodillarse ante él, excepto Mardoqueo no lo hace. ¿Por qué? Porque está cumpliendo ¿qué? Está cumpliendo el mandamiento de no adorar a nadie más que a Dios. Y no se doblegó ante Amán. ¿Ok? Muy bien. Mordecai el judío deseaba la alabanza también y el favor del rey, pero el rey lo obligó a dárselo públicamente a Mardoqueo el judío, al que despreciaba. Luego pidió un plan para sentenciar a muerte a Mordecai por su fidelidad en adorar solo al Dios de Israel, y hizo construir una gran horca para ese propósito, donde finalmente lo colgaron a él en lugar de Mordecai. La historia de Purim de cambios dramáticos apunta proféticamente a los cambios más dramáticos de la historia. ¿Recuerdan eso? Amán era el que quería andar en el caballo paseándose por la ciudad, y resulta que Amán es el que viene a pasear a Mardoqueo y gritando: Mardoqueo es el favorito del rey. Su archienemigo que él quería destruir termina siendo el que lo va anunciando y clamando que Mardoqueo era el favorito del rey. Eso fue una humillación para Amán, que quería destruir a Mardoqueo. ¿Sí? Pero el rey manda. No es lo que el enemigo quiera, es lo que Dios diga. Ahora vamos a ver un poco eso, al revés de la fecha. El día que Amán reúne a sus consejeros, el 13 de Nisan, un día antes de Pesaj.
Entonces, el día que cayó la suerte fue el 13 de Adar, en el día del cual exterminarían a todos los judíos de las 127 provincias, es decir, de todo el mundo en aquellos tiempos. Pero el día que Esther se pone a ayunar y orar junto con todos los judíos es un 14 de Nisan y es el mismo día de Pascua, de Pesach. O sea, el día del ayuno de Esther no es otro día. ¿Qué hacemos en la Pascua? Ayunar el primer día. ¿Ah? Ayunar el primer día. Okay. Pero en la fiesta, ¿qué haces? Comemos, ¿no? Cena, es la cena, es la cena. Se cena, se come bien, se come el cabrito y todo. Este año se tuvo que parar en Pascua para ponerse a ayunar sin comer, ni beber, ni festejar la fiesta por 3 días. Porque el ayuno era importante para que Dios bendijera a Esther si pudiese presentar ante el rey, porque en aquellos tiempos Vasti no se presentó ante el rey porque no fue llamada. Esther se iba a presentar al rey sin ser llamada. Entonces, ¿qué le pasa a una persona si yo ahorita mismo voy y me presento delante del trono? No llego ni a la oficina, porque ya los jefes, los oficiales ya me arrestaron o me aniquilaron. Eso es el que traigo algo. Lo mismo estaba la situación Esther en el reino persa, no podía acercarse al rey así nomás porque ella se le antojó. No, había protocolos, había sistema, había donde el que se acercara, se interrumpiera una corte, era muerte y mucho menos una mujer. Ahí era matada, ahí mismo. El ayuno era para la protección, el cuidado y hacer el revés que Dios iba a hacer. Ese revés, cuando los 3 días pasan, llega el 17 de Nisan, el día de los primeros frutos, que es cuando cruzan el Mar Rojo los israelitas, es el día que Yeshua resucita en el 17 de Nisan. Entonces, la historia va así. Purim, el ayuno de Esther, se mete a la presencia del rey y el rey extiende su báculo y la perdona. No la mata. ¿Okay? Entonces, son perseguidos por Faraón. Después del día 14 de Nisan, el día de Pascua, salen porque hay un cordero, hay la sangre del cordero en las puertas y mata al primer primogénito, y en esa misma noche salen fuera, el día 14, por eso se instituye la Pascua. 3 días después llegan al Mar Rojo, cruzan, y es el 17 de Nisan cuando se cierra el mar. Esa es la historia de Moisés. En Yeshua, él muere el 14 de Nisan en la tarde, entre las 3 a las 6 de la tarde, y 3 días después resucita el 17 de Nisan, trayendo la resurrección, venciendo la muerte y dándonos todos la vida eterna. Los mismos eventos se vuelven a repetir, el ayuno por 3 días, con comida, con cena, y es la misma que estamos celebrando a Yeshua, es su muerte y su resurrección. ¿Sí? Por eso Yeshua dice, yo vine a cumplir todo lo que está escrito en mí, incluyendo el libro de Esther. Muy bien, había otro decreto. El rey no podía anular el decreto de matar a los judíos, que Amán había legislado, pero decretó una nueva ley que daba a los judíos de toda la ciudad el derecho de reunirse y protegerse, destruir, matar y aniquilar a los hombres armados de cualquier nacionalidad, o provisión que los ataquen a ellos, a sus mujeres e hijos, y saqueen las propiedades de sus enemigos. En Esther 8:11. Aquí Mardoqueo ya sube como el segundo del rey y crea una nueva ley. Pregunta, ¿Mardoqueo podía anular la ley del rey siendo el segundo ahora? ¿Se puede anular la ley? No. ¿Verdad que no? Está firmada, tiene el sello, y aunque Amán hizo ese decreto de muerte para matar a los judíos, la ley no se podía quebrantar ya firmada por el rey. ¿Ustedes creen que la ley de Dios se puede quebrantar? Eso mismo pasa en la Biblia. La ley no se puede quebrantar. Está sellada, firmada, está allí, sigue vigente. Este decreto
siguió vigente. Tenía que hacerse, ¿ok? Aunque Mardoqueo ya estaba en el poder, tenía que salir otra ley. ¿Qué ley promulgó Mardoqueo? Todos los judíos se podían defender de los soldados que vinieran a su ataque, y si los judíos ganaban, podían quedarse con las propiedades de los soldados. O sea, antes no era defensa, antes era aniquilar a todos y no te podías defender porque ibas como quiera preso y a muerte. Ahora había una chance de poder defenderte. ¿Qué pasa con la ley de Dios? La ley de Dios está vigente cuando te dice que si tú no guardas esto vas a morir. Estamos en un decreto de muerte. ¿Sí? Está el decreto vivo. Y ya el Señor Yeshua pagó, impuso y está en la potestad y puede hacerlo al revés. Pero ¿qué es lo que hace? Dice, manda otra ley. La ley de gracia. La ley de gracia es la otra que te dice que ahora tú puedes protegerte cuando oras, cuando ayunas, cuando tienes fe, cuando buscas del Señor. Estás haciendo guerra espiritual contra los que te quieren matar, que es el enemigo que quiere venir a destruir con la misma Torah. Él la usa para destruir y matar. ¿O cómo la usó cuando tentó a Yeshua en el desierto? ¿Qué usó el enemigo para atacar a Yeshua? La Torah. ¿Y cómo se defendió Yeshua? Con la Torah, con la ley. ¿Sí me entienden? La ley está vigente, pero la ley ahora mismo, el decreto que ha salido de muerte, cuando tú pones la fe en Yeshua, tienes cobertura. Cuando tú empiezas a ayunar, tienes protección. Cuando tú piensas a orar, tienes la pelea contigo. Estás peleando. No crean que ya fueron salvos y siempre salvos. No, no. Es una lucha constante, dice la Biblia. Todos los días. No es que fue una vez que dije ya, tranquilo, que vas a estar bien. No, es una guerra que estamos viviendo el día de hoy. Guerra porque viene quien te quiere quitar tu fe, quien te quiere hacer tropezar, que desobedezcas los mandamientos, que te alejes de Dios, que dejes de buscarlo. Es una guerra todos los días. Tenemos la victoria ganada, pero no significa que no hay que pelear. No significa que ya voy a estar sentadito esperando ser llevado por el Señor. ¿Por qué dice el Señor? Son obras de mis manos. Yo estoy trabajando, yo estoy construyendo un tabernáculo en tu vida. Él está trabajando en nuestros corazones y nuestras mentes. Y nosotros tenemos que luchar. Dice, correr la carrera de la fe, Pablo. Si no, no dijera, corran. Quedamos tranquilos. Tengan fe y ya todo va a estar bien. No, corran. Porque dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Aunque era evangelista, aunque era profeta, aunque era apóstol y hacer milagros y todo. Todavía él decía, no, pues si este día, quién sabe qué hice, qué tantas cosas hay, sigo a la meta, sigo adelante. Vamos de gloria en gloria. Ese es uno de los decretos de los más importantes de la Biblia, que como vemos que Dios, su Torah sigue vigente, pero al mismo tiempo somos salvos por gracia, por un precio tan grande en Yeshua. Y es un cambio más dramático de la historia logrado por Yeshua en la cruz. De una aparente derrota por las fuerzas de la oscuridad, por su muerte en la cruz y descenso al Seol, a la tumba, Yeshua lo revirtió en su resurrección. No le hizo un revés. La muerte ahora la convirtió en vida. Pasamos de muerte a vida, venciendo la muerte y los poderes de las tinieblas. Los avergonzó ahí, eso es lo que está diciendo. Estaba muerto, dice, y ahora aquí vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. ¿Quién tenía las llaves de la muerte y del Hades antes? El enemigo. El enemigo decidía, este se me va conmigo, este me lo mato, este también. Ahora, no. Ahora Yeshua dice, él muere, él vive, él es sanado, él no. Yeshua es el que comanda. Este se va conmigo al reino de los cielos, este se va al infierno. Yeshua es el que tiene el control de nuestras almas. ¿Ok? De esa manera despojó
al hombre de pecado, a Satanás. Mardoqueo se negó a inclinarse y a rendir homenaje a Amán. Había una sentencia de muerte, una horca esperando a Mordecai. Lo que nos enseña la palabra es que Satanás pensó que venció a Yeshua al verlo crucificado en la cruz. Él ya estaba contento, él dijo, ya. Primero, pregunta. Satanás era Lucifer, ¿sí? En el cielo, era el ángel celestial, Lucifer. Cuando estaba en el cielo, vio a Yeshua, ¿lo conocía? ¿A que sí? Cuando viene aquí a la tierra, baja el Señor, le dice, tú eres el Hijo de Dios, se le arrodillan los demonios, sabían quién era, gritaban, este es el Hijo de Dios, este es Yeshua, y ellos sabían quién era. ¿Sí? Y cuando lo ven crucificado ahí, cuando lo ven todos los demonios crucificados, ellos están cantando victoria. Hemos eliminado al heredero, hemos quitado el reino de los cielos, ahora sí, esta tierra es de nosotros, es para nosotros ya tenemos todo este universo, ya Dios no tiene nada que ver. Y dice Pablo, si hubieran sabido que por medio de la muerte de Yeshua iban a traer la salvación a todo el mundo, no se hubieran atrevido a tomar. No tenían idea de que Dios iba a hacer un revés. Y Satanás es súper astuto, que usa la Biblia para engañarnos. Pero Dios es más astuto e inteligente, que usa y da un revés en esta historia de la Biblia y hace que la muerte de Yeshua se convierta en la vida para todo el mundo. Ese es el gran revés de la historia bíblica y de todo lo que hace el revés en el libro de Esther. Mardoqueo se niega a inclinarse y rendir homenaje a Amán. Había una horca esperando a Mordecai. Cuando Satanás pensó que venció a Yeshua, al verlo crucificado, finalmente Yeshua fue el que murió allí en la cruz, pero lo que se llevó Yeshua fue el pecado, el poder de Satanás fue quitado, el decreto que había de muerte contra nosotros fue clavado. No los mandamientos, como dicen, los decretos. El decreto es un decreto que ibas a morir. Tú y yo nos íbamos a morir porque había un decreto de muerte, porque hemos transgredido la Torá. Ahí lo clavó en la cruz Yeshua, ese decreto de muerte. Ahora está el decreto de vida. Habiendo cancelado el cargo de nuestra deuda legal que se levantó contra nosotros y nos condenó, lo ha quitado clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los principados y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2. Parece una derrota, parece algo que es final, pero en realidad era la victoria más imposible: vencer a la muerte. Nadie ha podido vencer la muerte más que Yeshua. Y gracias a que abrió ese camino, nosotros podemos ir seguirlo y vencer por medio del camino que él abrió. Esa es la victoria. Mi Redentor vive, dice en Job. Nació en Isaías 9:6, está profetizado, murió Juan 19:30, expiró, resucitó, Mateo 28:16, la resurrección, y en Juan 14:13 nos promete que volverá. Todo lo que está hablando la Biblia acerca del Redentor, del que vive por los siglos de los siglos, el que reina, el que es. Ahora, para ser un Redentor, tiene que ser una persona. Los redentores en la Torah eran los redimidos, tenían que ser parientes cercanos del otro. Si una mujer moría, se moría su esposo y quedaba viuda, el hermano del esposo tenía que adoptar y casarse con la mujer. ¿Okay? Pero ese era el pariente cercano. Vemos la historia de esto en el libro de Ruth. Ahora, lo que estamos viendo, que para que Dios pueda ser redentor de nosotros, tiene que ser igual que nosotros. Tiene que ser mi pariente. Tiene que ser de carne y hueso. Tiene que ser humano. Tiene que ser mi pariente cercano para poder decir que es el Redentor.
No puede ser alguien que es totalmente diferente a mí. Tiene que ser igual que un hombre. Por eso es que el Redentor tuvo que venir en carne, en hueso, en forma humana y derramar su sangre. Porque sin expresión de sangre no hay remisión de pecados. Después de que Amán es colgado en la horca, Amán quería colgar a Mordecai. El Satanás quería colgar a Yeshua y lo consiguió. Y lo consiguió y por eso creía que era la victoria. Pero era el plan de Dios de antemano, desde antes de crear el mundo, morir en esa cruz y por eso creó a Satanás. Porque alguien tenía que estar todo. Al final hizo la voluntad de Dios, Satanás, al colgarlo en la cruz. Porque era un plan determinado. Pero Satanás no tenía revelación de que esto iba a ser así. Entonces, Mordecai asciende para convertirse en el principal consejero del rey. Después de que Satanás es derrotado en la cruz, que pensó que derrotaría a Yeshua, Yeshua se eleva para estar por encima de todo poder y principado, se sienta a la diestra del trono del Dios Padre. Ese es el cambio más dramático en toda la historia humana. La historia de Esther y los cambios dramáticos en ella nos alientan y señalan el cambio final que el Mesías trajo en la cruz. ¿Listo? Y ya puedo acabar con el libro, pero todavía ni he raspado ni la mitad de lo que dice. En Esther 9:7, vamos a ir ahorita con el libro. La lista de los hijos de Amán, porque tenía 10 hijos Amán. ¿Ok? Y los enumera y los pone de esta manera en la Biblia. En cualquier Biblia hebrea que usted vea original, usted va a ver estos nombres así, como separados y cada uno diferente al texto regular, porque hay un mensaje oculto. De hecho, si ve esta de aquí, que están de color, marcadas, estas 3 letras, una Taf, una Shin y una Zain, y esas al juntarlas crean un número, 707, y cuando le agregamos el número 5, llegamos al año 5707. Saben que el calendario hebreo va por 5800, ahorita estamos, ¿verdad? En este tiempo del año 5707 es en el año de 1946, en cual se colgaron a los 10 líderes nazis en esta fecha. Algo que colgaron en aquel tiempo a los 10 hijos de Amán en la horca que preparó Amán, lo colgaron a él y colgaron a sus 10 hijos. Y lo colgaron 2 veces, dice el texto. O sea, ya estaban muertos, ¿por qué los cuelgan otra vez? Porque está hablando del futuro Amán, los hijos de Amán, que iban a ser colgados en el futuro. Este es el New York Times, donde dice, había 11 generales de los nazis que iban a ser colgados. Pero dice que Göring se mató él mismo con veneno. Y dice que los otros 10 fueron colgados en la prisión por los crímenes de la guerra nazi. Y estos fueron condenados en los galos. Oren por Alemania. Estaban siendo 10 en el día que estaba profetizado en el libro de Esther, que los 10 hijos de Amán iban a morir otra vez colgados en el tiempo de estas. Esa es la única foto que puedo encontrar acerca de eso, de su inclusión de Rudolf Höss. Tiene un poco de información, pero sí es real, es verídica. Fueron colgados, igual como con Amán, después del holocausto judío. Entonces, ¿qué está pasando? En Esther, el decreto es, en capítulo 3, Amán convence genocidio judío el 13 de Adar de destruir, matar y exterminar. No se anula, pero hace un nuevo edicto que permite la defensa judío en el texto 8:11. Los judíos pelean para atrás y vencen. ¿Ok? Sucedió lo contrario. Amán quería destruir, matar y exterminar, y resulta que los judíos ganaron, vencieron, y sucedió lo contrario. Hitler convence a Alemania de genocidio y borrar a los judíos de la faz de la tierra por medio del holocausto, y sucede lo contrario.
aunque 6 millones de judíos fueron eliminados por persecución y eliminación sistemática, sucede lo contrario. Hitler es eliminado y todo su sistema antisemita, antijudío es eliminado en consecuencia de haber pasado el holocausto. La consecuencia fue que nace el país de Israel, se acaba el exilio de los judíos y regresan a su tierra después exactamente del holocausto. Lo mismo que pasó allá, pasó lo contrario. Nace el pueblo de Israel después del holocausto. El enemigo quería eliminarlos de la faz de la tierra y al contrario, les hace una luz. Y es exactamente cómo trabaja Dios en el mundo. ¿Cuántos están muriendo en Irán ahorita, siendo decapitados, torturados, muertos, echados en trincheras el día de hoy? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Dios va a dar un revés, un avivamiento como nunca antes visto en Irán, donde se van a convertir al Señor Yeshua. Todo Irán va a ser para Yeshua. Es lo que está haciendo Dios. Ya lo ha hecho antes y lo hace siempre. Primero viene la persecución y después viene la restauración. Entra el Señor. ¿Por qué viene persecución? Porque así como vemos el día de hoy, todo el mundo está cómodo, todo el mundo anda haciendo sus negocios, todo el mundo anda ocupado en sus cosas y no andan buscando a Dios. No buscan a Dios, viene la persecución y entonces despiertan y empiezan a buscar a Dios y vienen a mi mundo. Es la única manera de que Dios despierta a la iglesia, al pueblo, a los que creen en Dios, que están dormidos en los afanes de este mundo. ¿Okay? Tenemos afanes, sí, tenemos preocupaciones todos, tenemos que trabajar, sí, pero la búsqueda de Dios es lo más importante. Mientras unos pocos estamos buscando, hay millones que se están perdiendo y que están dormidos. En la iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo podemos asegurar eso? Eso es bíblico y es profético. Porque se recuerdan Yeshua cuando iba a entrar al Getsemaní, que iba a ser crucificado. Un día antes estaba en el valle de Getsemaní, en el monte de los olivos, orando, sudando hasta sangre del estrés que le estaba viniendo, porque sabía que el siguiente día iba a ser tremendo, ¿verdad? Soportar toda esa presión. Y los apóstoles estaban con él y les dice una vez, oren conmigo. ¿Saben qué hacen los apóstoles? Van y se duermen. Y Yeshua, en la hora más extrema que va a pasar, y vuelve otra vez, pónganse a orar, y los vuelve otra vez a dormir. Tercera vez, ok, viene, los encuentra dormidos, le dice, levántese, ya no oramos. Ya ni siquiera le dice que ore. La parábola de las 10 vírgenes, 5 tenían aceite, 5 no, pero las 10 se quedaron dormidos, porque el Señor tardaba. ¿Qué debemos hacer nosotros los pocos que estamos buscando al Señor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Levántate tú que duermes y te alumbrará el Mesías. Levántate, estamos dormidos. Aunque no quiero decir o no quiero saber, pero es la verdad. El pueblo de Dios está dormido y por eso es que entra el avivamiento a la brava. Tiene que venir un despertón. No están haciendo, ¿qué? De hecho en la Biblia Dios les dice a los ángeles, ay, ¿por qué está todo el mundo en paz? Pues no que nos llamó a paz Dios. Sí, paz, sí, con todos los hombres, pero paz no en la guerra espiritual. No están buscando a Dios, están todos tranquilos, el enemigo está tranquilo, está por allá, nadie le está haciendo guerra, él está ganando terreno, porque cada vez está viendo más la maldad y el maldad. ¿Y vean? Entonces Dios viene un remangón y ahora sí viene la avivamiento por la misericordia de Dios. Y eso es lo que está pasando en estos momentos en Irán. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en medio de decretos malos, aunque veamos leyes, persecución, injusticia. Purín enseña que Dios sigue escribiendo el capítulo final. Tenemos que tener una vida de intercesión, como Esther, el pueblo siempre le convoque a la iglesia o cuando le diga,
Eso debe de ser algo natural para nosotros. Cada semana estar ayunando, dos, 3 días, un día, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Cada quien, eso debe ser natural. El ayuno, intercesión, ponerse en la brecha por Israel, por la congregación, por las naciones, por este pueblo que está dormido. Fidelidad en un mundo idólatra como Mateo, ¿no? Ante ideas, presiones sociales, cueste lo que cueste. Porque al final la honra la va a dar Dios. A diferencia de los otros días de fiesta bíblico, en Levíticos 23, esta fiesta no está ordenada por Dios, sino que por Mordecai, el pueblo judío en la antigua Persia de la trama de Amán, para aniquilar a todos los judíos en un solo día. Mordecai registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos en todo el mundo, desde el rey Jerjes, cerca y lejos, para que celebraran anualmente los días 14 y 15 del mes de Adar, como en el mes en que su dolor se convirtió en alegría y su luto en un día de celebración. ¿Han oído la frase esa? Cambiaste mi gozo, mi luto. ¿Cambiaste cómo? Mi lamento. Mi lamento. ¿Por qué? Porque estaba la persecución y tú me la cambiaste al día de fiesta. ¿Ok? Es tradicional que los judíos envíen cestas de regalo llamadas Mishlot Manot en día de Mesías. Estas cestas contienen alimentos para comer, para uso de la comida festiva de Purim, y entre otros alimentos esto podría incluir galletas triangulares especiales llenas de semillas y otros rellenos llamados Haman Tashet, lo que viene siendo las galletitas de orejas de Amán. ¿Ok? Hay que ir a repartir comida a los pobres. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Qué dijo Isaías 51? Este es el ayuno que yo quiero: libertad a los cautivos, alimentar a mis ovejas y dar descanso a los afligidos. O sea, el ayuno no nada más es que dejo de comer y ya. No, es que guardas, te dejas de comer ese pedazo o esa carne o lo que vas a comer, y eso lo vas y lo llevas y lo regalas a uno. Ese ahorro que te hiciste de tu comida ese día. El ayuno es la injusticia. Ese es el ayuno. No puedes ayunar y tener un carácter injusto. O sea, tiene que ir lo uno con lo otro. Yo no más voy a ayunar porque no sé. Por esto, ok, agarres, no porque voy a bajar de peso, no. Eso no se trata de bajar de peso, no se trata de martirizarse, se trata de cambiar tu carácter, ser un templo de Dios, cambiar y alinearte con Dios y buscar a los pobres. ¿Saben? Yeshua, hay una sola vez que Yeshua fue a buscar a un pobre. Siempre venían a él. Venía el ciego y le decía: ¿qué quieres que te haga? No, pues, ¿qué quiero ver? Yeshua le decía: venía la mujer de flujo de sangre, se la tocó, fue salva, okay. Todo mundo venía a Yeshua. Pero una sola vez en los evangelios, en todo, él fue a buscar a alguien. Y precisamente podemos identificar que ese capítulo que estamos hablando, si alguien trae su Biblia, lo podemos leer. Juan 5, 1 al 16. Con una voz potente así que se oiga. ¿Qué dice? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo,
no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no pequéis más, para que no venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Okay. Fíjense, ¿por qué sabemos que es la fiesta de Purim? Porque dice, y estaba cerca una fiesta, y el siguiente capítulo habla Pascua. O sea, el próximo mes vamos a estar celebrando Pascua. Este es un mes antes. Y que Yeshua va y busca a él paralítico. Y le ofrece, él mismo le ofrece, le dice, vengo a traerte. Yeshua no le trajo comida, le trajo la comida del cielo, el milagro de sanar al pobre. Le ofreció a él fue a buscarlo. Y ahora él mismo ni creía, ni quería. ¿Por qué dice específicamente 38 años? Si vemos a este paralítico, como Israel, ¿cuántos años estuvo en el desierto Israel? 38, 39, 40 años en el desierto, paralizados. Y Yeshua viene y les ofrece la salvación. Y no creo, pero lo va a volver a hacer Yeshua. Les va a insistir, yo soy su Salvador. Y los va a limpiar de esa parálisis que tienen, de esa ceguera espiritual que tienen, de no ver a Yeshua como el Mesías, el Rey de Israel. ¿Sí? ¿Y por qué es una fiesta de Purim? Porque sabemos que es el único milagro que Yeshua va y ofrece. Busca al pobre, al paralítico de 38 años, y es una fiesta antes de la Pascua. Precisamente la fiesta de Purim es un mes antes de la fiesta de Pascua. ¿Ok? Muy bien. Entonces Yeshua salió a repartir sus dones. Nosotros también tenemos que seguir el ejemplo del maestro. Esta es la revelación que viene en el libro de Esther. Voy a hacerlo rápido. Pero en Esther 3, Amán es representante en Apocalipsis 15 del antimesías, el anticristo, tan famoso que a veces predica más del anticristo que de Yeshua. Pero Amán es el antimesías. Esther 1.14 se habla de 7 príncipes. En Apocalipsis 12.3 se habla de las 7 cabezas del dragón, que son 7 generales, 7 presidentes o 7 gobernantes del mundo entero que van a estar haciendo la obra de la bestia. En Esther 9 días, ahí están los 10 hijos de Amán. En Apocalipsis 11.2 y 15 están los 10 cuernos, los 10 reyes del antimesías. Apocalipsis 17. En Esther 2.16 dice, en el final de los 7 años tratan de aniquilar a todos los judíos. ¿Ok? 7 años de tribulación se tratan de aniquilar a todos los creyentes. Todos los creyentes van a ser tratados de ser eliminados si no se convierten al sistema de la bestia. Para los judíos hay un plan para destruir no solo a los judíos, sino a todos los que creen en Dios en los últimos tiempos. Todos los que creen en Dios y guardan sus mandamientos, porque hay muchos que creen en Dios, pero no tienen nada que ver con los mandamientos. No te reprenden, te dicen, no, pues está bien que tengas ídolos, está bien que mientas, está bien que robes, está bien que seas homosexual mientras creas en Jesús. No, estamos hablando de los creyentes que guardan el testimonio y hablan en contra de todas estas cosas, no de los creyentes fríos, apagados y lejos de la Torah.
lejos de los mandamientos, sino los que están enfrentándose a todo el sistema mundial. El decreto ya está dado en las naciones para que esto se proclame en el 2030. No hay mucho tiempo. Esto ya está en marcha, el plan para destruir a los creyentes. ¿Ok? Entonces, ¿me voy a tener miedo? No, al contrario. ¿Por qué? En Esther 5:14 dice que se trata de colgar a los judíos, y en lugar de colgar a los judíos son colgados los hijos de Amán y el antimesías. ¿Ok? El Amán. Y en lugar de, en Apocalipsis 24 habla acerca de la decapitación de la gente, que van a ser decapitados si no aceptan el sistema. Ok, pero más bien todo eso es nuestra salvación, a irnos al reino de los cielos. Porque al morir por el Cristo, por el Mesías, por Yeshua, entras directamente al reino de los cielos. Porque eres un mártir de tu creencia en el Señor. Y por esa razón es que Pablo dice, y todo Israel será salvo. Tiempos de angustia y tiempos de tribulación vienen, más después de eso viene, ¿qué viene? Satanás convencerá al mundo de exterminar a todos los creyentes en el mundo, así como Amán hizo en el libro de Esther, así también Hitler, como hizo con Alemania, así Satanás va a convencer a todo el mundo de eliminar a los creyentes en el mundo entero, el sistema de la bestia, pero sucederá lo contrario, se establecerá el milenio. Así será el milenio, lo que el enemigo trató de hacernos mal, Adonai nos dará el bien de la tierra. Feliz Purim, feliz día de suertes, una suerte que hayan oído este mensaje. Samea Purim.